Hola, en este video calcularemos derivadas, principalmente la primera derivada de una función. La función es y igual raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado por 2 por coseno a la menos 1 de x medios. Vamos a resolverlo paso por paso. Entonces, para resolver todo ejercicios de derivadas, nosotros lo que siempre tenemos que hacer es ver el ejercicio de afuera hacia adentro. ¿Qué significa eso? De forma general, ¿cuáles son las operaciones predominantes en las funciones que vamos a derivar? En nuestro caso podemos ver que tenemos una resta, tenemos una división, pero si nosotros vemos de adentro hacia afuera, nos damos cuenta de esto, ¿no? Que hay una resta, hay una división y luego hay una multiplicación aquí afuera, viendo más hacia afuera. Pero si vemos como bloques o tratamos de ver de forma más general, de afuera hacia adentro, nos damos cuenta que, aunque aquí también hay una raíz, este primer término se está multiplicando por el segundo, que está desde acá. Este primero se está multiplicándose por el segundo y multiplicándose por este tercero. Entonces, la operación que engloba a todo es la multiplicación. Tenemos que entender eso y ver primero de esa manera porque así podemos resolver adecuadamente una derivada. Luego, no significa que no vamos a cumplir con la raíz, con la resta y la división. No. Eso significa que nosotros tenemos que resolverlas en un diferente orden. Para nuestro caso, entonces ya sabemos que es una multiplicación de tres términos. Entonces empezamos a aplicar la derivada de multiplicación. Entonces, vamos a hacer eso. Y a medida que vayamos desarrollando, se aparecerán la operación de la raíz, de la resta y de la división. Esto que se hace un proceso y luego otro le llaman las reglas de la cadena, que son muy conocidas. Entonces, antes de hacer el proceso, vamos a expresar esto mediante propiedades algebraicas. Vamos a expresar de una manera que se entienda mejor. Entonces, nosotros en vez de expresar de esta manera, vamos a poner como y igual. Las constantes vamos a ponerles primerito. Tenemos un 2 que multiplica a 4 menos x al cuadrado. Esto podemos poner de esta manera. 4 menos x al cuadrado. Y la raíz equivale a una potencia fraccionaria de un medio. Lo siguiente, coseno a la menos 1 es una función inversa que corresponde al arco coseno. Entonces, en vez de coseno a la menos 1, vamos a escribir arco coseno. Y sigue siendo de x medios. Ahora sí podemos nosotros analizar de mejor manera. Está multiplicándose y estas maneras como expresamos es más fácil de manejar. Lo siguiente es, hemos ordenado solamente ahora y ya hemos establecido qué proceso de derivación vamos a aplicar, qué propiedad o qué fórmula. En nuestro caso vamos a aplicar la multiplicación primero de tres términos. Pero hay que analizar que uno de estos términos es una constante, lo que facilita la operación. ¿De qué manera? Existe una propiedad que dice que si nosotros tenemos una función u que sea una constante por una función v, la derivada o l'u' es igual a la constante por solamente derivar la función. De esta manera se cumple que no debemos derivar ambas partes. Y esto vamos a aplicar en ese punto. Entonces si nosotros aquí agrupamos como que fuera esto un solo término y el 2 del otro, entonces ahí se puede aplicar esta propiedad. Y vamos a hacerlo. Entonces sería y' es igual a la constante por la derivada de toda esta expresión. Podemos repetir 4 menos x cuadrado a la 1 medio. Arco coseno de x medios. Derivada. Solamente aplicamos propiedad, todavía no resolvemos. Si no tenemos práctica en las derivadas, recomendamos hacer esto, hasta que ya sea algo rutinario y que lo hagamos mentalmente. Pero a un inicio no. Listo, entonces, ¿qué significa? ¿Hemos terminado de derivar? No, todavía falta algo por derivar, que es lo que está dentro de los corchetes. Entonces, ahí reexaminamos. Lo que está dentro de los corchetes de forma general, tenemos un bloque y otro bloque. Aquí hay una raíz, una división dentro del argumento del arco coseno. Pero de forma general, asimismo, de afuera hacia adentro vamos a ir resolviendo. Ambos están multiplicando. Entonces, para resolver la derivada de lo que está entre los corchetes, debemos aplicar la derivada del producto. Y vamos a hacerlo. Es algo semejante a lo de aquí, solo que la derivada de una constante por una función es una parte de la derivada por un producto. La fórmula de la derivada de un producto es, llamemos u es igual a v por w. La derivada, si recordamos, es u' va a ser igual v por la derivada de w y nos vamos alternando sumando. Ahora w por la derivada de v. Y eso vamos a hacer aquí. Entonces dejamos todo tal cual. Esto es la primera derivada, todavía no terminamos de resolver.
Y esto vamos a resolver. Entonces sería, el primer término dejamos tal cual, 4 menos x cuadrado a la 1 medio. Y sería por la derivada del segundo. Aquí vamos a usar unos corchetes, vamos a hacer por el arco coseno de x medios, la derivada de todo esto. No resolvemos, solo aplicamos la propiedad. Luego, cuando no haya que aplicar más propiedades, le resolvemos. Más, ahora se alterna. Entonces sería la derivada del primero, en este caso es 4 menos x cuadrado a la 1 medio. La derivada de esto por el segundo, en este caso solamente es arco coseno de x medios. Y vamos a cambiar estos signos a corchetes. Ahora, todavía no terminamos porque hay todavía expresiones que faltan derivar o que tienen este símbolo de prima. Vamos a seguir resolviendo, entonces sería y' es igual a 2, y esto lo dejamos afuera por facilidad. Y esto, todo lo que no falte derivar, lo escribimos tal cual, 4 menos x cuadrado a la 1 medio. Y ahora es la derivada del arco coseno. Esto sí tenemos que resolver. Aquí hay que tener algo en cuenta, ¿no? Que es arco coseno de x medios. X medios es el argumento de arco coseno. O sea que si el arco coseno no tuviera x medios, no se podría hacer nada, no serviría esta función. O en otras palabras, estos no son dos términos independientes. No está el arco coseno multiplicándose por el x medio. Es un error común en el álgebra que se nos presenta. Entonces, este es un solo término. Entonces, aquí se aplica la derivada de la función arco coseno. En esta parte superior tenemos la derivada. La derivada del arco coseno es, vamos a representarle como, a ponerle, sería menos. En el numerador va de dv. ¿Y qué es v? Es el argumento del arco coseno. O en otras palabras, en el numerador va la derivada del argumento. Entonces primero escribimos el argumento, que es x medios. X medios. La derivada, dice aquí. Dividido, y aquí tenemos la división, de la raíz cuadrada. Escribimos una raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado. ¿Qué es v? De nuevo el argumento. Entonces escribimos el argumento. ¿Cuánto es el argumento? X medios. X medios. Y dice al cuadrado. Seguimos resolviendo más. Lo siguiente, la derivada de este término. La derivada de este término cumple con la derivada si tenemos un caso, por ejemplo, u es igual v a la n, una función elevado a un número o a una constante. La derivada es baja el número, v mismo se repite la misma base, pero ahora se le resta menos 1 al exponente y además se calcula la derivada de la base, v'. Repetimos eso acá. Esa sería la fórmula para este caso. Entonces sería 1 medio baja 4 menos x cuadrado. 1 medio se le debe restar 1. Al contrario de la integral, aquí se resta. Lógicamente, por ser operación opuesta, si en el 1 se suma, en este se debe restar. Entonces sería 1 medio menos 1, sería menos 1 medio. ¿Y qué falta aquí? Dice por la derivada de la base. La base en este caso es 4 menos x al cuadrado. La derivada de 4 menos x al cuadrado se resuelve linealmente. La derivada de 4, 0. Menos la derivada de x al cuadrado es 2x. Y esto se multiplica al arco coseno de x medios. Hay más que derivar todavía, entonces sí, esta está todavía pendiente, la derivada de x medios. Mientras no se termine de todo derivar, el proceso de derivación en sí no termina. Aparte que se exige que dejen la mínima expresión, ese es otro asunto, pero la derivada solo termina cuando no hay nada pendiente de derivar. Hagámosle aparte la derivada de x medios antes de reemplazar, y para eso vamos a tener en cuenta una manera de resolver. Si yo tengo, digamos, asignémosle una variable, u es igual a x medios. Antes de resolver la derivada vamos a hacer una modificación algebraica para que se simplifique la derivada. En vez de calcular la derivada de x medios, vamos a hacer la siguiente propiedad, un medio por x. ¿Sí o no que es lo mismo? Es idéntico. Solo que aquí ya cambia la manera de calcular la derivada. ¿En qué sentido? Cambia la propiedad que se necesita. En este caso necesitamos la derivada de una división y acá la derivada de un producto. Y hemos visto que la derivada de un producto, cuando el primero es una constante, entonces la derivada es solamente u' es igual la constante por la derivada de la función. La derivada de la función es x, derivada de x es 1, porque el derivar de x para dx, esto es 1. Entonces u' solamente es un medio.
o en otras palabras, la derivada de x medios es 1 medio. Reemplazamos en nuestra función, en nuestras respuestas. Y' es igual a 2 que multiplica a 4 menos x cuadrado a la 1 medio. Y aquí hay un detalle, este es negativo, pero es una operación de multiplicación, no es una resta. Entonces aquí sería menos por más, menos. Aquí podemos poner un menos. Lo siguiente es, podemos resolver, esta es una línea de fracción, Aquí que tenemos en el numerador, la derivada de x medios. La derivada de x medios es solamente un medio. Ahora, en el denominador tenemos, y podemos de paso ir resolviendo. X medios al cuadrado, ¿cuánto es? 1 menos x cuadrado sobre 2 al cuadrado, 4. Bueno, antes de poner el siguiente término, notamos si no hay más signos. Menos por todos son más, entonces sería menos por más, menos. Este 2 se va con el 2. Nos queda este término 4 menos x cuadrado a lo menos un medio. Pero por ser negativo podemos cambiarle de orden y ponerle como denominador y sería positivo. 4 menos x cuadrado a la 1 medio. Podemos ponerle un 1 aquí y sería el arco coseno de x medios. Y aquí nos falta la x de este término, entonces aquí sería una x. Y todo esto está multiplicando el 2, entonces cerramos con llaves. Lo siguiente, aquí podemos simplificar aparentemente, entonces el proceso de derivación terminó. Ahora podemos nosotros hacer un proceso algebraico para tratar de dejar una expresión lo más corta posible para que si nosotros necesitamos operar la derivada sea más fácil de manejar. Vamos a hacer un proceso algebraico para que sea algo más sencillo de expresarse. Antes de eso vamos a sacar este signo. Tenemos un menos aquí y otro menos. Si sacamos el signo, quedaría y' menos 2 y ambos serían ahora positivos los que están adentro. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que tenemos acá un medio. Este podemos poner primero acá un medio. Acá una línea de quebrado. Aquí podemos poner el 4 menos x al cuadrado a la 1 medio. Podemos operar ahora lo que está aquí dentro de esta raíz y nos quedaría la raíz cuadrada que vamos a expresarla así también de forma exponencial. Y sería en el denominador, operando todo esto sería el 4 y aquí 4 menos x al cuadrado. Y de aquí el resto sería exactamente lo mismo. Entonces vamos a generalizar que está igual. Seguimos resolviendo esto. Y' es igual a menos 2 que multiplica a 1 medio. Y esto resolvemos. La parte del numerador sigue siendo lo mismo. 4 menos x cuadrado a la 1 medio. Aquí aplicamos la raíz al numerador y al denominador. Entonces tenemos en el numerador 4 menos x cuadrado a la 1 medio. Raíz de 4 sería 2. Y acá tenemos lo mismo, ¿no? Sería 4 menos x cuadrado a la 1 medio x arco coseno de x medios. Y todo esto sigue multiplicándose. Ahora, aquí simplificamos. Aquí se puede simplificar este con el de acá y este con el de acá. Entonces, en lo práctico, de todo lo que es el primer término nos quedó 1. Y nosotros podemos ya multiplicar el menos 2 por cada uno de los términos. Menos 2 por 1 sería menos 2. Aquí esto hay que recordar que era positivo y aquí también será positivo. Porque un inicio ambos eran negativos. Entonces sería menos 2 por 1, menos 2. Y acá sería menos 2x sobre 4 menos x cuadrado a la medio. Ahora sí, como ya la respuesta final, podemos expresar la manera de raíz. 4 menos x cuadrado multiplicando por el arco coseno de x medios. Y esta sería la respuesta de nuestro ejercicio.